Tenemos ahora el siguiente ejercicio donde vamos a tener que hacer muchas cosas. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, identificar que es una fuente de corriente alterna. Me dan la corriente de fuente, resistencia, capacitor, inductor y otro capacitor. Los capacitores ambos de 1 microfarad y el inductor de 10 milihenrios. Tenemos que encontrar el valor de la corriente resistiva y encontrar el valor de la corriente inductiva. Pero vamos a empezar con lo básico. ¿Sí? Vamos a empezar desde el inicio, como dicen. Entonces, vamos a calcular primero. Ok. Vamos primero con las impedancias. Entonces, la impedancia resistiva sería los 220 ohms con ángulo de 0. La impedancia inductiva, que sería W por L, que sería los 2pi por 1000, cuidado con eso, ¿verdad? Eso sería W por 10 milihenrios. Entonces, 2pi por 1000 por 10 a la menos 3, 20pi. 20pi ohms con ángulo de 90. Mientras que la resistencia es la impedancia, perdón, capacitiva, que sería 1 entre WC, 1 entre 2pi por 1000 por 1 microfarads. Y entonces, vamos a ver qué pasa aquí. 1 entre 2pi por 1000 por 10 elevado a la menos 6. Eso da 159. ¿Ok? 159,15 ohms, un ángulo de menos 90. Entonces, ahora sí, la conductancia o admitancia, la resistencia, 1 entre XR en ángulo de 0, que sería 1 entre 220, un ángulo de 0, y 1 entre 220, estamos hablando de 4,54 milisiemens, con ángulo de 0. ¿Sí? Vamos con la admitancia inductiva, 1 entre XL, con ángulo de 90, que sería 1 entre XL, que era 20pi ohms con ángulo de 90, pues 1 entre 20pi es 1,59, vamos a ver, no, 15,9 milisiemens con ángulo de menos 90. 15,9. Vamos a darle milisiemens, no hay ningún problema. La admitancia capacitiva, que sería 1 entre XC con ángulo de menos 90, sería 1 entre 159,15 con ángulo de menos 90, que sería 1 entre 159,15. Eso nos da 6,28 milisiemens con ángulo de 90. Entonces, la admitancia total es la suma. Es la suma. Y entonces tenemos 4,54. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Esto es 4,54 milisiemens. Y ahora, ojo aquí. Este está para arriba, este está para abajo. ¿Ok? A 6,28 le quito 15,9. Y la resta de ellos dos, recuerden que esto es 15,9. Y la resta de estos dos es 9,62. Ok. Ajá. Vamos a ver, un momentito. Nada más déjenme revisar.
Ah, sí, cierto. Hay dos, ¿verdad? Hay dos. Entonces, como hay dos, aquí tendríamos que sumar estos dos, este que está aquí y multiplicarlo por 2 el capacitivo. Entonces es 6,28 por 2, eso nos da 12,56. A 15,9 que va para abajo, le quito 2 por 6,28 y eso nos da 3,34. Ok, ojo aquí, sería 3,34 milisiemens, pero como yo hice abajo menos arriba, porque este apunta para arriba y este apunta para abajo, el resultado me está dando para abajo, o sea, con ángulo de menos 90. Esa sería la admitancia total. A esa admitancia total todavía nos hace falta un poco de trabajo, ¿verdad? Podemos pasarlo a polares. Entonces, pasémoslo a polares. Ahí fue que se nos olvidó que habían dos capacitores y ahora hay que multiplicarlo por 2. Es el 4,54 milisiemens y el 3,34 milisiemens. Y la admitancia total estaría aquí. Entonces, la magnitud que saldría con Pitágoras, 4,54 al cuadrado y 3,34 al cuadrado, la admitancia total sería la raíz de 4,54 al cuadrado y 3,34 al cuadrado, 5,63 milisiemens. Y para el ángulo, tangente es opuesto, podemos dejarlo en milisiemens, no hay ningún problema, entre 4,54 que es el adyacente. O sea, sería la tangente inversa de 3,34 entre 4,54. Yo lo dejo en milisiemens. Si alguien quiere pasarlo a Siemens, le va igual. Tangente inverso de 3,34 entre 4,54. Y ahora sí, sería 36,34 grados. O sea que la admitancia en polares sería de 5,63 milisiemens con ángulo de menos 36,34. Recordemos el asunto de la normalidad de los ángulos, ¿verdad? Aquí está 0 y cuento para acá. Ok, genial. Porque ahora, si queremos calcular la impedancia, ok, la impedancia total es el inverso de la admitancia total. O sea, 1 entre 5,63 por 10 a la menos 3, ojo, ahí sí se pone, con un ángulo de menos 36,34. ¿Ok? Entonces, si yo vengo y digo 1 entre 5,63 por 10 a la menos 3, me da 177,61 ohms con un ángulo de 36,34, ¿verdad? Invertimos el signo. Esa sería la impedancia total. Y en ese ejercicio me preguntan que cuál es el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente de acá. Voltaje de fuente sería corriente por impedancia total. Corriente que es 1 amper con 0 grados. ¿De dónde sacamos un amper? ¿Dónde sacamos un amper? Claro, necesito el valor RMS. Entonces, una opción para sacarlo sería agarrar este raíz de 2, que es el máximo, y dividirlo entre raíz de 2. ¿Y cuánto es raíz de 2 entre raíz de 2? 1. Y ahí estaríamos trabajando con el valor RMS. ¿Eh? Entonces, vea, la I máxima es raíz de 2, ¿verdad? Ampera.
La IRMS es la I máxima entre raíz de 2 y raíz de 2 entre raíz de 2, eso es 1. Por eso es 1. Por 177,61 ohms, un ángulo de 36,34, pues esto me va a dar 1,7, perdón, volts con un ángulo de 36,34. Y ahí tenemos el voltaje de la fuente. Interesante toque este, ¿verdad? Esto es y corriente máxima. Y aquí trabajamos con la corriente RMS para encontrar el voltaje RMS. Ahora, seguimos con la corriente resistiva, que sería voltaje dividido entre resistencia. O sea, 177,61 volts con un ángulo de 36,34 dividido entre 220 ohms con ángulo de 0. Entonces, a esto lo divido entre 220 y me da 0,807 amperes con un ángulo de 36,34. La corriente del inductor, voltaje entre impedancia inductiva con ángulo 90 sería 177,61 con un ángulo de 36,34 dividido entre, bueno, ya sabíamos aquí la, la impedancia, ¿verdad? Que era 20 pi ohms con un ángulo de 90. Entonces, a esto lo divido entre 20 pi, me da 2,82 amperes con un ángulo de 36,34 menos 90 menos 53,66. Bien. Si encontramos el factor de potencia, que eso es el coseno del ángulo, que sería el coseno de 36,34, ¿ok? Eso sería 0,807. O sea, tenemos aquí un retraso de corriente en función de voltaje. ¿Por qué 36,34? Porque la corriente que sale de la fuente no tiene ángulo de desplazamiento o desfase. Y la corriente, perdón, el voltaje sí lo tiene. Y ahora, la potencia que se le entrega al inductor es voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Voltaje 177,61 por corriente 1 ampere por el coseno de 36,34. Entonces, 177,61 por el coseno de 36,34, eso me da 143,06 watts. Muy bien. Porque entonces el diagrama de las admitancias sería, ojo aquí, aquí tendríamos como siempre la conductancia o admitancia de la resistencia, ¿verdad? Con un ángulo de 0 grados, recuerden. Luego, la capacitiva estaría adelantada
la tendríamos aquí con ángulo de 90. Luego, la inductiva la tenemos acá, atrasada, con ángulo 90 igual. Y la resta, que nos dice que ese circuito es parcialmente, aquí está, inductivo. Esto sería BL menos BC. Y aquí es donde tendríamos la admitancia total al hacer Pitágoras de estos dos. Ahora sí, ¿cómo estaríamos con el diagrama de los fasores de corriente? Para los fasores de corriente tendríamos si recordamos, la corriente de salida no tiene desfase, por lo tanto, aquí estaría la corriente de salida. ¿Sí? Tendríamos al voltaje desfasado. Aquí estaría la corriente de la resistencia y tendríamos aquí al voltaje desfasados 36,1 grados con respecto a la corriente de salida. Tendríamos a la corriente inductiva para acá con un ángulo de 53,9. Muy bien. Ahora, para encontrar si se cumple la ley de Kirchhoff o no, vamos a necesitar que la corriente de la fuente menos la corriente resistiva menos la corriente inductiva menos 2 veces la corriente capacitiva me dé 0. Y aquí podemos aplicar ese principio de Kirchhoff para encontrar la corriente capacitiva. Porque entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener 1 ampere con un ángulo de 0 menos 0,808 ampere con un ángulo de 36,1. Bueno, 36,34 era, perdón. Menos 2,82 ampere con un ángulo de menos 53,66 y eso es igual a 2 veces la corriente capacitiva. El asunto es que para resolver esta suma vamos a tener que hacer un cuadrito. ¿Se acuerda el cuadrito? Ok. Fuente, inductor, resistencia, total. Ok. Entonces, en la primera sería 1 coseno de 0 en la parte real y 1 seno de 0 para la parte imaginaria. Estamos convirtiendo cada uno de estos en cartesianos para sumar 0,808 coseno de 36,34 y menos 0,808 coseno de 36,34 y menos 282 coseno de menos 53,66 y menos 2,82 seno, mira aquí puse coseno y era seno, seno de menos 53,6. Ok, agarro la calculadora y pongo 1 coseno de 0
menos 0,808 coseno de 3634 menos 282 coseno de menos 5366. Y vea lo que nos da. Nos da menos 1,32, bueno, 321, pongamos. Y ahora hay que hacer exactamente lo mismo, pero en vez de coseno, ponemos seno. ¿Lo ven? Un seno por aquí, otro seno por aquí y otro seno por aquí. Y este nos da 1,792. Entonces, ojo, esta operación de aquí arriba me da menos 1,321 en los reales más 1,792 amperes en los complejos. Y eso es igual a 2 corriente del capacitor. Ahí viene que tengo que hacer. Pues claro, dividir esto en 2 y me dar 0,896 amperes en J y menos 0,660 amperes en los reales. Y eso me da la corriente capacitiva. A esa corriente capacitiva perfectamente vengo y grafico. Ojo, por primera vez estamos teniendo un número real negativo que va a ir entonces para la izquierda. Y luego un número positivo que va a ir hacia arriba. Y aquí ya me estorba ese 660. Vamos a borrarlo, que no me estorbe. Y ahí es donde podemos aplicar Pitágoras y encontrar ¿qué? Encontrar la corriente capacitiva, ¿verdad? Que podemos perfectamente encontrar su magnitud haciendo ¿qué? Pitágoras. 896 al cuadrado y 0,660 al cuadrado. 0,896 al cuadrado y 0,660 al cuadrado. Eso me da 1,11. 1,11 amperes. Y me falta averiguar este ángulo. Ojo con ese ángulo. Aquí interesante ese ángulo. Podemos usar trigonometría, ¿verdad? Perfectamente. Y es más, utilizamos tangente. Tangente de cita es opuesto entre adyacente. Y entonces aquí me doy cuenta que esto es tangente inversa. Entonces yo vengo y digo shift tangente de 0,896 entre 0,660. Y eso nos da 53,62. Pero ojo, ese no es el que yo tengo que poner en la respuesta si yo quiero poner la corriente capacitiva en forma polar. Sería 1,11 amperes y después tendría que venir y contar a partir de 0, ¿cuántos grados hay de aquí hasta aquí? ¿Y cómo hago eso? Pues a 180 le quita esto que acabamos de encontrar de 53.6. 126,37. Porque el ángulo tiene que ir en posición normal si queremos encontrar el valor de la corriente capacitiva. Y como última pregunta, me dice que dibuje un circuito que sea en serie equivalente a este que tenemos. Ok, para ello puedo utilizar la impedancia total. ¿Puedo hacerlo? Vamos a ver cómo nos va con esto. Puedo sacar la impedancia total. Ok. La impedancia total. Vamos a ver. Teníamos que era esta, ¿verdad? Esta era la impedancia total. Aquí le hemos calculado casi que en el primer espacio, en el primer
procedimiento que hicimos. Es 220 ohms con un ángulo de 0, 20 pi ohms con un ángulo de 90 y 159,15 ohms con un ángulo de menos 90. Estos dos puedo sumarlos. Uno apunta para arriba, el otro para abajo. Entonces, a 20 pi que apunta para arriba, le quito 159,15 que apunta para abajo. Y la respuesta es de 90. A eso le falta algo. Este es por 2, ¿verdad? Pues son 2 capacitores. ¿Cierto? Eran 2 capacitores. Vamos a ver, un momento. Determine el circuito en serie de un elemento resistivo y un elemento reactivo que tendría la misma impedancia que el circuito original. Ah, ok. Esa es la pregunta. Determine el circuito en serie de un elemento resistivo y un elemento reactivo que tendrían la misma impedancia del circuito original. Ok. Entonces ahora lo que tengo simplemente es esto. Es como si tuviera un circuito en serie, resistencia, inductor, ok. Y entonces, vamos a ver, espacio y con buena letra. Que tuviera la misma, ok, esto seguirá siendo 177,61 volts con un ángulo de 36,4, 34, ¿verdad? Ese sería el voltaje. Ok, ahora, si nos vamos a lo del asunto de las impedancias, la impedancia total nunca la sacamos, ¿verdad? Oh, no, nunca la sacamos. Que era, ¿no? Que era, ok, aquí está el detalle. La impedancia total es la inversa de la admitancia total, ¿verdad? Y la admitancia total que habíamos encontrado era 1 entre 4,54 milisiemens más 3,34 milisiemens, pero con un ángulo de menos 90. Ok, ahora sí, vamos por aquí. Esto de arriba, pues está correcto, está igual. Pero vamos a hacerlo como por aquí. A ver si nos queda más fácil. Este señor, yo tengo que hacerle un diagramita. No lo he hecho. ¿Verdad que no? No. El de admitancias. Ah, sí, sí lo hice. Habíamos encontrado la admitancia total. Esta era la admitancia total. Ujú. Ah, sí, aquí estaba. Esta era. Ajá. Esta era. Sí lo habíamos hecho. Esta es la impedancia total. Sí lo habíamos hecho en el ejercicio. Pero entonces la pregunta es, eh, ¿cómo se hace esto? Ok, ve estos valores. De hecho, vamos a ver, aquí está. La admitancia total era 177,61 ohms con un ángulo de 36,34, ¿verdad? Esa era. Ok, de muy fácil. Entonces, a esta admitancia total, dibujémosla en el plano, que sería, aquí estaría la admitancia total, ¿la ven? Esta es. Este es el ángulo.
y necesito encontrar esta proyección en X y esta proyección en Y. ¿Cómo? Trigonometría. En X sería 177,61 coseno de 36,34. Metámoslo. 177,61 por el coseno de 36,34. Eso nos da 143,06 ohms. O sea, como esta es la parte real, eso sería la resistencia que va a tener mi resistencia en el circuito idealizado. Mientras que Y, que es 177,61 seno de 36,34, eso sería el cateto opuesto, sería los 105,24 ohms. ¿Quién sería de eso? El inductor, porque esta impedancia estaría en los complejos. ¿Ven? Un dato muy interesante, ¿verdad? Si sacamos las componentes rectangulares de la impedancia total. ¿Ven? Si yo la saco, me estaría dando el valor de la resistencia, su proyección en X y el valor de la impedancia inductiva en el eje Y. Porque esto si estuviera en serie, ¿ven? Qué curioso que las impedancias simplemente se sumen, ¿verdad? Una en X y otra en Y. Y ya con eso terminamos el ejercicio.